Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tendremos nuestra clase número 3 del electivo de literatura e identidad. Mi nombre es Constanza Garrido. ¿Qué veremos el día de hoy? Nuestro objetivo de clase es apreciar la significación e importancia del tema de la identidad en algunos de sus aspectos y manifestaciones literarias. Específicamente vamos a ver algunos tipos de texto que abordan el tema de la identidad. Nos enfocaremos el día de hoy solamente en la biografía y la autobiografía. Entonces, iniciando la clase, podemos decir que la identidad es un constructo, es la impresión de un yo, sea biológico, consciente, cultural, entre otros, que persiste a través del tiempo, a pesar de cambios culturales y relativos. Así también es la adscripción a una categoría social, cultural, que generan o disgregan el sentimiento de pertenencia a uno u otro grupo. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Es que la identidad siempre es un tema, como ya lo hemos conversado en distintas clases, es un tema que se ha mantenido durante el origen de la civilización, ¿ya? Siempre se ha estado conversando con respecto a este tema y siempre hemos encontrado distintos tipos de autores que abordan el concepto de la identidad en su literatura. Para Clifford Geertz, él es un antropólogo, y ¿qué es lo que nos plantea dentro de su teoría? Que la subjetividad social es un ángulo particular desde el cual podemos pensar la realidad social, pero para el individuo común, la subjetividad son los ojos con los cuales ve el mundo. Recordemos obviamente que cada uno tiene una mirada distinta con respecto a su entorno y a cómo se ve. Lo interpreta y en consecuencia actúa en él. Nuestras acciones, nuestro obrar, no es independiente del pensar, del valorar, del imaginar. En suma, no es ajeno a un conjunto de procesos ligados a la conciencia. Es lo que también hemos conversado. Toda la concepción del mundo en general parte de nuestra subjetividad, porque es lo que nosotros creemos, lo que nosotros podemos observar y cómo eso lo podemos proyectar, ya sea en el conocimiento en común o colectivo de una sociedad en general. Desde esta perspectiva, entonces, desde la subjetividad, nosotros podemos encontrar la narrativa testimonial, autorreferente o autobiográfica, ¿ya? Esta constituye un terreno fértil para la comprensión de la memoria, de la experiencia humana frente a las acciones sociales, sin limitaciones de la subjetividad, ¿ya? En la reconstrucción de este mundo, un mundo verosímil, pero que se entrega a los principios literarios de la ficcionalidad y la autonomía. Entonces, todo este tipo de texto que nosotros vamos a ir revisando declaran específicamente cómo yo observo el mundo y cómo a través de esa observación yo soy capaz de dejar diversos escritos entregando o dejando la evidencia a partir de mi concepción personal y única subjetiva del mundo. Dentro de este tipo de texto encontramos la subcategoría que son los subgéneros del yo. El primer subgénero del yo que encontramos es la biografía, que vamos a repasar algunos conceptos claves con respecto a este término, desde su etimología del griego bios, que significa vida, y grafo es escribir. Por lo tanto, vamos a decir que la biografía es el relato escrito de una vida real en donde se sigue su relato cronológico. Generalmente las biografías son de personajes célebres, ¿ya? Esto no quiere decir, por ejemplo, que usted pueda escribir una biografía, por ejemplo, de su hermana, de su mamá, de su pareja, entre otras cosas. Hay una descripción de un entorno y una época, ¿ya? Porque acá nosotros tenemos que entregar información con respecto a esta persona que vamos a trabajar. Hay una explicación de su trayectoria, ya de lo que hizo, entre otras cosas. Se apoyan métodos científicos o documentos para alcanzar una verdad, para que esta información que sea entregada para las personas sea más confiable, ¿ya? Dentro de las biografías también encontramos las hagiografías, ya que este tipo de texto habla específicamente de los santos. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de biografía. Primero, la biografía novelada, que va a relatar la vida de una persona real,
pero se aleja del estricto respecto a los hechos. Y la biografía ficticia o novela biográfica cuenta a la manera de una biografía la vida de un personaje inventado, ¿ya? Entonces, la novelada nace a partir de una persona real que va a ser la que me inspire para yo hablar sobre ella, y la ficticia yo voy a inventar un personaje y le voy a crear una vida a través de mi escrito. Acá tenemos un ejemplo de biografía. Dice, la denotación debe haberse escuchado desde lejos, drástico fin a todos sus tormentos, drástico como le gustaban las cosas a ella, a través de ese pequeño orificio se le fue la vida. Si nosotros seguimos avanzando, por ejemplo, podemos decir, error desde ese día, su presencia no ha dejado de acompañarme, madre fundadora de pueblos, adelantada a su tiempo, en permanente progreso y movimiento. Los hombres temían esa fuerza arrolladora con la que transitó por la vida. Por esa razón la postregaban, la tramitaban y le mentían. Le tapaban el camino con dificultades porque era libre, osada, valiente, insolente, cierto, con aquellos que se lo merecían. Este es un extracto de la biografía de Violeta Cefalocielos por parte de Ángel Parra. Por otro lado tenemos la autobiografía, que de acuerdo a su etimología, autos, uno mismo, y bios, vida, y grafo, escribir. En este caso, la vida de una persona real escrita por ella misma. Es un relato en prosa de carácter retrospectivo que una persona escribe sobre sí misma, es decir, acá hay un análisis, una reflexión con respecto a todo lo que yo he podido vivir. Vida individual e historia de la personalidad. Entonces, en la autobiografía tenemos también dos tipos, que son las novelas autobiográficas. Dice que sus características es narrar una vida parecida a la que tuvo el autor, sin embargo, este se presenta como un narrador que lleva otro nombre. Y otro tipo, es la autobiografía ficticia, que es un relato en primera persona que imita las convenciones de la autobiografía, pero con un personaje narrador inventado diferente al autor. Acá hay un primer ejemplo. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo de David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarle nada de eso. Primero porque es una lata, y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Otro ejemplo este es un ejemplo de la autobiografía, de la novela autobiográfica, Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que está ribera de aquel río, en el cual fue molinero a más de 15 años, y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido del río. Este extracto es de la novela Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Entonces podemos ver que dentro de los subgéneros del yo tenemos la biografía y la autobiografía. Para que ustedes, chicos, complementen estos conceptos, acá les sugiero algunas películas. La primera es El hundimiento, Aguas oscuras, La importancia de llamarse Oscar Wilde, Bronson y El lobo de Wall Street. La mayoría de estas películas son entre el año 2018 y un poquitito antes, ¿ya? Pero son películas bien contemporáneas para que ustedes las puedan revisar y puedan complementar entonces los conceptos de autobiografía y biografía. En la guía que ustedes van a trabajar, el trabajo a desarrollar entonces va a ser que ustedes escriban una autobiografía, ¿ya? Yo les voy a indicar las fechas de entrega para que ustedes la puedan trabajar con tiempo, y luego de eso les entregaré las indicaciones de la presentación del trabajo. Espero entonces que se haya entendido estos dos tipos de texto, que se puede trabajar la identidad a través de las escrituras de biografías y autobiografías.
Espero entonces, y para finalizar, que se haya entendido. Si tienen dudas pueden escribir a los correos que ya hemos trabajado durante este tiempo para poder resolverlas. Un abrazo y que estén bien. Nos vemos pronto.